Hay silencios en la historia más elocuentes que cualquier crónica. Son abismos de conocimiento perdido, vacíos donde civilizaciones enteras se asoman y no encuentran su reflejo. El más profundo y resonante de estos silencios tiene un nombre. Un eco que ha obsesionado a eruditos, poetas y soñadores durante 2 milenios: Alejandría. No era simplemente una ciudad. Era una idea, un crisol donde la lógica griega se encontró con la mística egipcia y la pragmática romana. Y en el corazón de esa idea, un monumento no a un dios o a un rey, sino al intelecto humano, la gran biblioteca. El Museion, el templo de las musas, fue el primer instituto de investigación del mundo. Pero su alma, su motor, era la biblioteca. Una ambición faraónica concebida por Ptolomeo y Sóter, general de Alejandro Magno, y llevada a su cenit por sus sucesores. El objetivo era absoluto: poseer una copia de cada libro escrito en el mundo conocido. Cientos de miles de volúmenes. Se habla de 500.000, quizás 700.000 en su momento cumbre. Aquí, Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa. Aquí, Euclides sentó las bases de la geometría que aún hoy estudiamos. Aquí, Herófilo de Calcedonia practicó las primeras disecciones humanas, cartografiando el sistema nervioso. Aquí, Aristarco de Samos propuso un modelo heliocéntrico del sistema solar, 17 siglos antes que Copérnico. Era el cerebro colectivo de la antigüedad, un archivo total de la experiencia humana. La adquisición de este conocimiento era sistemática, incluso agresiva. Una directiva tolemaica, de una audacia sin precedentes, ordenaba que cada navío que atracara en el puerto fuera inspeccionado. Sus libros, confiscados, no para ser robados, sino para ser copiados con una caligrafía febril antes de devolver el duplicado. A menudo, el original se quedaba en la biblioteca. Agentes reales, los primeros espías de libros, de la historia, recorrían los mercados de Rodas y Atenas en busca de manuscritos raros. El conocimiento no era un bien a compartir, era un recurso estratégico. Un arma. Quien controlaba el pasado, y las ideas, controlaba el futuro. Pero la historia es un mar inestable, y el centro del poder se desplazaba. El ascenso de Roma, las guerras civiles, las luchas dinásticas dentro de la propia dinastía tolemaica, todo ello comenzó a erosionar los cimientos de este faro intelectual. La leyenda popular nos ha legado una imagen simple: un gran incendio, una noche de horror cultural. La verdad, como suele ocurrir, es más compleja y más trágica. El primer sospechoso canónico es Julio César. Durante su asedio a la ciudad, en su guerra contra Ptolomeo XIII, prendió fuego a la flota egipcia en el puerto. Las llamas, según algunos cronistas como Plutarco, se extendieron a los muelles y consumieron depósitos que contenían rollos. Historiador. La pregunta clave es: ¿qué se quemó exactamente? La mayoría de los análisis modernos sugieren que fueron almacenes portuarios, llenos de rollos destinados a la exportación o recién llegados. Un golpe terrible, sin duda, pero probablemente no fue el apocalipsis de la biblioteca principal. Fue el primer corte de una herida que sangraría durante siglos. La decadencia fue un proceso lento, una enfermedad crónica. En el siglo III, el emperador Aureliano saqueó con acento agudo la ciudad durante la reconquista del reino de Palmira. El Bruchion, el barrio real donde se encontraba la biblioteca y el Museion, fue devastado. Un golpe mucho más directo y letal. Después, llegó un nuevo tipo de conflicto, no por el poder terrenal, sino por el celestial. El auge del cristianismo militante vio los antiguos templos y sus conocimientos como reliquias paganas que debían ser purgadas. En el año 391, bajo el edicto del emperador Teodosio, el patriarca Teófilo de Alejandría lideró a una turba que destruyó el Serapeum, el magnífico templo de Serapis. Dentro, o anexa a él, se encontraba una biblioteca hija, una colección secundaria que podría haber albergado hasta un 10% del saber de la principal. No fue un acto contra el conocimiento en sí, sino contra el paganismo que representaba. Para los destructores, los rollos no eran portadores de ciencia o poesía, eran receptáculos de herejía. La intención no excusa el resultado. Otro fragmento del alma del mundo, convertido en ceniza. El último acto de esta tragedia, según la leyenda, llega con la conquista musulmana en el 642. La famosa historia cuenta que el califa Omar, al ser preguntado qué hacer con los libros restantes, declaró: si su contenido concuerda con el Corán, son innecesarios. Si lo contradicen, son perniciosos.
Destruidlos. Es una anécdota poderosa, citada durante siglos. Pero la mayoría de los historiadores hoy la consideran una invención posterior, una pieza de propaganda escrita cientos de años después del evento. Para el 642, es muy probable que quedara poco o nada de la gran biblioteca que destruir. Su fantasma ya habitaba una ciudad en ruinas. Entonces, ¿cuál es el veredicto? No hubo un solo culpable. La biblioteca de Alejandría no fue asesinada en un acto de pasión. Murió de 1000 cortes. Murió por el fuego accidental de César, por el saqueo de Aureliano, por el fanatismo de Teófilo, por la negligencia, por los recortes de presupuesto, por el cambio del frágil papiro al más duradero pergamino que no podían permitirse. Murió porque las civilizaciones que la crearon se desmoronaron. El verdadero misterio no es cómo se perdió. El verdadero misterio es ¿qué asterisco perdimos? ¿Cuántas obras de Sófocles o Eurípides de las que solo conocemos el título? La historia completa de Babilonia, escrita por el sacerdote Beroso, tratados de astronomía, de medicina, de ingeniería que podrían haber acelerado el progreso humano en siglos. Perdimos rutas de pensamiento alternativas, formas de ver el universo que nunca recuperaremos. Perdimos las voces de incontables hombres y mujeres que nos hablaban a través del tiempo. El incendio de la biblioteca de Alejandría no fue un evento del pasado. Es un agujero negro cultural que sigue absorbiendo la luz de lo que pudimos haber sido. Quizás algunos fragmentos sobreviven, enterrados bajo las arenas del tiempo o escondidos en los recovecos de monasterios olvidados. Pequeños susurros de un gran grito silenciado. La búsqueda de estos ecos es una forma de arqueología del alma, un intento de reconstruir un sueño. La biblioteca no es solo un lugar, sino una advertencia. Un recordatorio perpetuo de la fragilidad del conocimiento. Nos enseña que el saber no es un monumento de piedra, sino un ecosistema delicado que requiere un cuidado constante. Y nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. En nuestra era de sobrecarga digital, de servidores vulnerables y memorias volátiles, ¿estamos construyendo nuestra propia Alejandría, sin ser conscientes de las llamas que, lenta e inexorablemente, ya se acercan a sus puertas? Fin del episodio.